Sí. Hey, bienvenidos. Esto es Jóvenes Adoración. Algo distinto, pero el enfoque sigue siendo el mismo. Cristo. Hello, iglesia, ¿cómo estamos hoy? Bien. Iglesia, ¿cuántos de aquí ya han ido a Chosen? Alza la mano, ¿quién no ha ido a Chosen todavía? Bueno, hay bastante gente. Les recordamos que vamos a hacer un Chosen próximamente para que aprovechen y se inscriban. De verdad es una bendición. Y como próximamente vamos a hacer un Chosen, justamente venimos hablando de un tema que se llama Chosen. ¿Quiénes vinieron en el servicio pasado? ¿Sí recuerdan que hablamos de Chosen? Bueno, y vamos a hablar de algo muy importante hoy. Es algo de verdad que para nosotros como jóvenes cristianos es crucial. Así que dile al de al lado en este momento: si te veo distraído, me invitas a comer hoy. Ya saben, ojo que ya hay promesa. Bueno, yo soy publicista y antes de empezar el mensaje como tal, quiero contarles algo brevemente, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a comprar un producto nuevo que no conozco, que nunca he usado, por ejemplo, un detergente, pongámosle que yo nunca he lavado, yo sí he lavado obviamente, pero pongámosle que nunca he lavado, entonces yo llego a la Olímpica, lo normal sería que yo llegue y empiece a ver las marcas de los productos. Por ejemplo, qué marcas venden detergente, está Fab, está Ariel, está tal, eso ya es lo más normal. Sin embargo, hay una teoría en la psicología del consumidor que dice que cuando nosotros llegamos a comprar el producto, ya nuestro subconsciente, así nunca lo hayamos usado, lo eligió. ¿Por qué? Porque lo hemos visualizado antes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo lo visualizamos? De pronto ya nosotros llegamos y el subconsciente sabía que iba a elegir Fab. Ya sabía, porque lo hemos visto en comerciales, porque lo hemos visto de pronto, o lo hemos visto en la casa, o nos han hablado. En otras palabras, ya lo hemos visualizado antes. Y esto quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de escoger algo aun si nunca lo hemos usado. Y tenemos esta capacidad porque Dios nos la dio de Él mismo. ¿Cómo así? Vamos a Efesios 1:14. Si me colaboras, porfa. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, el Señor nos eligió, así como nosotros, el ejemplo del detergente, Él nos eligió aún antes de habernos usado o antes de habernos llamado como tal. Entonces, volviendo con el ejemplo anterior del Fab, cuando llegamos a veces de pronto vemos que la etiqueta del Fab que recordamos en el comercial no es la misma. De pronto nosotros vimos un azul oscuro y estamos ahora viendo un azul clarito, o estamos viendo uno rojo, o de pronto llegamos y la etiqueta está como medio rasgada, de pronto no se ve igual a como lo visualizamos antes. Sin embargo, lo vamos a escoger, ¿por qué? Por el nombre. Y esto es muy interesante porque hay un versículo que dice: el Señor que Él te llama, ¿por dónde? ¿O cómo? ¿Quién se lo sabe? Por tu nombre. ¿Y por qué esto es interesante? Yo quiero que en este momento tú alces tu mano y recibas esto de parte del Señor, porque así te dice el Señor el día de hoy. No importa si tu etiqueta hoy en día está rasgada. No importa si de pronto tu color hoy en día es diferente. No importa si no eres lo que yo visualicé antes de crearte. Yo te elegí a ti antes de que siquiera vinieras al mundo. Amén. Entonces, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Chosen. ¿Qué significa chosen? ¿Quién me dice qué significa chosen? Escogido, elegido, pero ¿elegido para qué? ¿Elegidos para qué? Porque vemos chosen, escogidos, pero ¿para qué? Elegido para ser sus hijos. ¿Cómo así? Ponme Juan 1:12, por favor. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, somos escogidos para ser hijos de Dios. Esa es la intención que tenemos nosotros. Y hay que ganarnos, como podemos ver aquí, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A veces pensamos, no, es que ya somos hijos de Dios porque sí o porque el Señor me creó. No, puede que el Señor te haya elegido,
pero tenemos que ganarnos este derecho. Tenemos que ganarnos el derecho de que Dios nos considere sus hijos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es este proceso? Ya sabiendo que de pronto somos escogidos, ¿cómo es este proceso de un escogido de Dios para volvernos realmente hijos de Dios? Y yo voy a hablar de esto basándome en dos cosas. La primera, obviamente, la palabra, y la segunda, mi experiencia, la experiencia que yo he vivido en este caminar de Dios, de donde me sacó, que no era hijo de Dios ni por ahí, por lo menos no parecía, y que hoy en día sí lo soy, lo reconozco y lo doy gracias a Él. Entonces les voy a contar también desde mi punto de vista cómo ha sido este proceso. Y es que todos los procesos llevan etapas. Y la primera etapa de este nacer de nuevo o de ser escogidos por el Señor es justamente escogidos. Esa sería la primera etapa. Y ya vimos que Dios nos escoge ¿cuándo? Antes de nacer. Ya lo vimos en el versículo anterior. ¿Y en qué se basa para elegirnos Dios? Porque aquí está un tema bien interesante. ¿En qué se basa para elegirnos Dios? Lucas 10:22. Si me pones Lucas 10:22, porfa. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y miren esto. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos al que el Hijo decide, tal cual, punto. ¿A quién elige Dios? Al que el Hijo decide. Yo a veces pienso que de pronto, por lo que he visto en mi experiencia, que yo pues no parecía un hijo de Dios o realmente no lo era, pero mi mamá siempre oró por mí. Entonces de pronto a aquellos que hemos sido orados por nuestros padres, ¿sí? Pero sin embargo la palabra dice como tal que es lo que Él decide. Y aquí hay que tener cuidado, porque muchas veces nuestra mente nos dice, ¿cómo así que Dios te va a coger a ti? Holgazán, pecador, pereza, eres perezoso, eres flojo, eres todo menos lo que se considera un hijo de Dios. A veces nuestra mente nos dice, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, nada más a mí, pero muchas veces mi mente me decía, ¿tú cómo vas a ser un hijo de Dios? Y de pronto uno dice, bueno, los hijos de Dios son los pelados buenos, por ejemplo, ¿no? Como Luis López, pelados buenos, así. Pero no, el Señor también viene por las porquerías. Si no, miremos a Daniel Martínez aquí. O sea, Dios viene por todos porque Él nos escogió desde antes. Y esto quiere decir que aún al día de hoy, así haya sido la peor versión de ti, aunque te sientas el peor pecador, indigno, mala persona, tienes que saber que el Señor te escogió y tiene toda la intención de cambiar tu rumbo y hacer algo grande contigo. Amén. ¿Quién recuerda este versículo que dice, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios? Así que te creas o no te creas digno, ya el Señor te escogió. Y incluso puede que esa misma indignidad sea una de las razones por las que el Señor te haya escogido, porque dice, de lo vil y lo menospreciado saqué para avergonzar a los sabios. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién de los que está aquí cree o considera que es un hijo de Dios? Yo empezaba a escuchar más o menos, o sea, lo veo como... ¿Cuántos consideran que son unos escogidos del Señor? Amén. Bueno, los que estamos aquí, yo tengo total seguridad y total firmeza en pensamiento que somos hijos de Dios. Y les voy a explicar por qué. No solamente porque no es casualidad que estemos en este lugar, sino porque es algo muy interno que les voy a contar de los pastores, Pastor Juan José y Pastora Eliana. Ellos de un tiempo para acá, su oración ha sido, en este renacer de la iglesia, ha sido que el Señor traiga su rebaño, sus ovejas. Antes, cuando la iglesia empezó, de pronto la oración no estaba tan encaminada. La oración era más, Señor, por favor, trae jóvenes, trae jóvenes. Y después en todo el proceso que hemos tenido en la iglesia, cambió esta oración. Y cuando reiniciamos, la oración ha sido, Señor, trae a tus ovejas. Entonces, todos los que estamos aquí somos la respuesta a esa oración. Somos las ovejas del Señor. Por eso tengo seguridad completa de que somos todos aquí escogidos del Señor. Así que repite conmigo, el Señor decidió escogerme. Tienes que creértelo. Y ahora viene la segunda etapa de este proceso. El primero es ser escogidos. La segunda etapa, ¿cuál creen que puede ser? Después de ser escogidos, ¿cuál puede ser la segunda etapa? Ah, ya la habían puesto. Hey, Pati, gracias, ¿oíste? Así con pistas no vale. Con el corazón escuché un poco llamados.
Ay, yo digo, esta gente está orando, está leyendo la palabra. Bueno, el segundo punto o la segunda etapa en este proceso es el llamado. ¿Y cómo sucede el llamado? Ok, ya el Señor nos escogió antes de nacer. ¿Qué viene después de que somos escogidos? El Señor nos manda al mundo. El Señor nos manda al mundo, nosotros empezamos a vivir. Hay una ley que es la primera ley que Él creó, que Dios creó, que dice la palabra, que es el libre albedrío. Entonces nosotros con este libre albedrío empezamos a tomar nuestras decisiones. Nosotros llegamos con nuestros talentos, con nuestras debilidades, y empezamos a tomar nuestras decisiones, y la gente que nos rodea, que también nos afectan sus decisiones, por ejemplo, las decisiones de nuestros papás, las decisiones de nuestros amigos, de nuestra familia. Entonces empezamos todos como a ir creando nuestro camino. Empezamos nosotros a ir creando solamente nosotros esa vía. Y llega un momento, porque en todo esto el Señor nos está mirando como de lejos. Nos está mirando como, ok, Sebas, lo estoy viendo a Sebas, el pelado le gusta la guitarra, empezó a tocar guitarra, ok, puedo usarlo para que cante el día de mañana. Entonces él empieza a ver la vida de uno y llega un momento que dice, listo, ya vivió lo que tenía que vivir, vivió lo suficiente, y ahora es momento que ahora venga a mí y viva el propósito que yo acabo de escribir con él. Y recuerdan el versículo que dice que para los hijos de Dios todo obra para bien. Okay. Entonces aquí este versículo entra en práctica, porque así hayas hecho cosas buenas o cosas malas, ahora el Señor va a usar todo eso para bien. Por ejemplo, en mi caso, yo que estuve en las drogas tanto tiempo, que era mujeriego, todo, pues el Señor me ha usado muchas veces hoy en día para ayudar a otros amigos, a otros jóvenes a salir de la droga, a que ya dejen ese mundo de que nada más, no sé si ustedes han encontrado a esa gente, bueno, aquí los hombres, que nada más hablan de viejas. Y tú vas a hablar con ellos, hey papi, ¿qué? Hey papi, ¿si viste esa vieja? Oh, ¿si viste esa Lea, bro? Empiezan ahí como, todo lo que te hablan es nada más con eso, y eso es algo que hay que cortar. Y el Señor después todo eso lo empieza a usar cuando tú has sido así, para ya cambiar en tus amigos como esa visión, o en la gente, no solo tus amigos. Y para ponerte un ejemplo bíblico, Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro de Jesús, ¿qué era él? ¿Cuál era su función? O antes de que Cristo lo llamara, ¿él a qué se dedicaba? Era pescador. ¿Y qué le dijo Jesús cuando lo llama? Te usaré para pescar almas, para pescar hombres. O sea, alza tu mano en este momento y di, mi maldad será usada para el bien de otros. Y ahora, ¿cómo sabemos? Porque esto es muy interesante, ¿ok? Ya sabemos que el Señor va a usar todo lo malo y lo bueno que nosotros hemos hecho en la vida, para bien, para los demás. Pero ¿cómo sabemos cuándo estamos siendo llamados? Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo puedo creer que a mí el Señor me eligió y yo creo en Dios, pero ¿qué es un llamado? ¿Qué se siente el llamado? Vamos a 1 de Pedro 1, 18, 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. Vamos a quedarnos con esto, de la vida vacía. Vamos a quedarnos en la mente con eso. Que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata. Siguiente, porfa. 19. Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Cómo así? Por mi experiencia, por lo que yo he vivido, cuando el Señor te llama, o cuando el Señor me llamó a mí, empezamos a sentirnos vacíos de repente. Empezamos de repente como que las cosas que hacíamos antes no nos llenaban. De repente ya como que hasta la gente con la que salíamos ya no es lo mismo. O salimos con la gente y cuando llegamos a la casa nos sentimos como vacíos, nos sentimos como, como que ¿qué hago? ¿Qué está pasando con mi vida? Se nos dificulta verle sentido a la vida. Y cuando a mí el Señor me llama, yo siempre fui un joven muy feliz, muy, ¿cómo se dice? Cuando uno habla mucho, extrovertido. Yo siempre fui muy feliz, fui extrovertido. Y sin embargo, llegó un momento de mi vida, de repente, empecé a sentirme vacío. Y empecé a sentirme triste, solo. Y tenía 1000 amigos, porque de verdad tenía muchos amigos. Y sin embargo, y estaba con ellos y después me sentía, yo llegaba a la casa y yo me sentía perdido en la casa, así. Nadie me quiere, todos me odian. O sea, algo así como mal. Y en ese momento
es cuando empiezo a tener este proceso con el Señor, que a veces, no sé si les ha pasado, que de repente uno empieza a encontrar gente y le habla de Dios. Y te empiezan a hablar de Dios, o de repente empiezas a buscar, no sé, abres una página y te sale un versículo. ¿Tú, esta vaina qué? O sea, o estás en explorar de Instagram y te aparece una frase de Dios. Así te dice el Señor. Y tú, ay, Dios mío, el Señor, hasta mi Instagram lo está viendo. Entonces, ¿cómo así? Y así el Señor, cuando me llama, en este momento que yo estoy así, triste, vacío, yo llegué a un punto que incluso quise terminar con mi vida. O sea, después de todo lo feliz, que nunca sufrí de depresión, nunca he sufrido de eso, nunca, llegué incluso a querer quitarme la vida. Así fue el vacío tan grande. Y en ese momento llega Dios y me dice, ya viviste lo que tenías que vivir en el mundo. Es hora que vivas el proceso que tengo para ti en el reino. Y me dijo algo clave. Y me dijo, ya viviste lo que tenías. Bueno, ya lo dije, pero me dijo, le doy sentido y propósito a tu vida. Entonces el Señor nos empieza o la vida nos empieza a llevar a este vacío, y ahí es cuando llega el Señor. Así se siente un llamado. Y voy a hacer una pregunta, no quiero que me la contesten, simplemente ahí internamente. ¿Cuántos aquí nos hemos sentido últimamente o de un tiempo para acá así? Gracias, Dani, por tu sinceridad, pero no la tienen que contestar, simplemente ahí en tu mente, ¿cuánta gente o cuántos de ustedes nos hemos sentido así últimamente, vacíos, perdidos, sin propósito? Si te estás sintiendo así, quiero decirte que es porque el Señor te está llamando. Y el Señor ha visto que es suficiente lo que has vivido. Quiere nacer en ti, quiere bendecirte, darte el propósito que anhelas. La pregunta es, ¿lo vas a dejar? ¿Vas a dejar que Dios haga en ti? Ahí donde está la cuestión. Porque lo que demoremos en contestar este llamado es tiempo perdido. O sea, si ya el Señor vio que ya tú lo que ibas a vivir en el mundo ya lo cumpliste, entonces de ahí en adelante lo que tú te demores en contestar es tiempo perdido. No vas a avanzar, o algunas cosas, o sientes como que avanzas un pie y te devuelves dos, y ahí te quedas estancado. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. No solo es escuchar la voz de Dios, es abrirle la puerta, es abrirle tu corazón, es abrirle tu vida. Es dejarle que Él llegue, entre, cambie todo, transforme lo que tiene que transformar y te dé este nuevo rumbo. Pero tienes que contestarle. Nada sirve que el Señor te llame, que te hable. Nada sirve si tú no le abres tu corazón y permites que eso suceda. Y bueno, yo después me convertí en este proceso y dije, listo. A mí yo estuve en un Chosen, justamente, algunos que ya saben mi proceso, y en pleno Chosen el día anterior yo estaba metiendo droga, haciendo de todo, y cuando yo llego a mí, allá el Señor me dice, nunca más volverás a consumir. Cuando me dice eso, yo quedo frío, yo sentí algo dentro de mi cuerpo y parece mentira, pero al día siguiente, y yo llegué al campamento, y las palabras exactas fueron, la droga no volverá a entrar a tu vida. Y yo, qué experiencia tan linda, tan bonita. Y yo de repente, bueno, ya llego después de esos 3 días del campamento. Los que hemos ido aquí al campamento, todos sabemos que cuando uno vuelve, una emoción, todo uno flota, ahora sí, amo a todos, ¿sí me entiendes? Como si estuvieras en una película extraña. Pero bueno, y yo después me convertí y dije, listo, ya el Señor me dijo que no va a volver a entrar a la droga a mi vida. Y yo volví un lunes en la tarde del campamento, y el martes, que era festivo, me dice un amigo, hey papi, acompáñame a hacer una vuelta. Un amigo donkey, para los que no entienden, un amigo burro. Entonces me dice, vamos a hacer una vuelta. Yo le dije, a mí el Señor me cambió, yo voy ready, es más, le voy a predicar a este man y todo. Vamos a predicarle a este man. Y entonces el amigo mío me recoge, vamos, y cuando estamos devolviéndonos de la vuelta, que estamos en Galapa, aquí cerquita, y cuando estamos devolviéndonos, el man saca lo que es. O sea, no vayan a empezar otra cosa, ¿no? Por ahí vi unas miradas extrañas. Y entonces el man saca el vicio
Y me dice, hey, Pani, ¿qué? Porque me habla así, hey, Pani, ¿qué? Le damos. Y yo que venía firme, no, nada, en ese momento digo, joda, bro, no sé, joda, pa, me la pone difícil, acabo de llegar de un campamento cristiano, bro, esto te conecta más con Dios, men, como así. Y yo, joda, pa, será, men. Y yo, joda, papi, voy para eso. Y yo cojo lo mío, inhalo lo que ve por la boca, no por la nariz, no, por la boca, y yo fumo y apenas yo empiezo a toser. Yo empiezo a toser, pero sentí cuando yo voy a hacerlo que se me cierra la garganta y no me bajaba y no me pasaba y yo casi vomito y todo. Y yo, hey, brother. Y en ese momento me llega a la mente el recuerdo cuando el Señor me dice, la droga no volverá a entrar a tu vida. Y yo dije, oh, es verdad, man. Y yo, hey, papi, ¿qué? El amigo mío, claro, imagínense, yo empecé a consumir cuando tenía 15 años, tenía 22, ya tenía un poco de recorrido. Y entonces cuando el amigo mío me ve que yo toso así, me pongo rojo, hey, Pani, ¿qué? Si tú eres el sensei. ¿Qué te está pasando? Y yo le dije, hey, bro, no sé, pa, esto está vencido, le dije yo. Claro, yo me daba pena decirle como que mi señor me dijo, no, pa, está vencido, pa, eso, ¿tú dónde lo conseguiste? ¿Qué? Lo tenías añejando en la casa. Y en ese momento, él me dice, no, papi, sí, yo lo acabo de hacer normal y tal, papi, a los pulmones no te dan y tal. Yo, bueno, como que sí, papi, paso. Bueno, y entonces, ¿a qué voy con esto? Que en ese momento yo dije, bueno, ya de verdad el Señor me transformó. Yo dije, listo, ya recibí mi milagro, ya no soy más adicto, ya no soy más nada, perfecto. Y en ese momento me habla Dios por medio de una profeta y me dice, no creas que ya contigo ya está todo listo. Ella no sabía eso, no creas que ya contigo está todo listo. Ya yo te hice el milagro, pero ahora es momento que tú transformes tu interior. Y yo, ay, y eso no lo haces tú también. ¿Cómo así que transforme mi interior? Y así llegamos a la etapa 3 de este proceso. El primero es ser escogidos, el segundo es llamados y el tercero, no me lo puso bien. ¿Cuál creen que es el tercero? ¿Cuál creen que es el tercero? El tercero es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, que justamente está predicando el pastor Gustavo sobre esto. ¿Y qué tiene que hacer uno para nacer? Aquí, nacer de nuevo. ¿Qué tiene que hacer uno para nacer? Una pregunta como compleja, como rara, como así. ¿Qué tengo que hacer para nacerme? Yo ya nací, ¿sí me entiendes? ¿Qué tengo que hacer para nacer? Vamos a cambiar la pregunta y vamos a hacerla al revés. ¿Qué se necesita para morir? Está vivo. Como dice por ahí, para morirse nada más hay que estar vivo. Le decía el profeta Diomedes. Y entonces si para morir se necesita estar vivo, ¿qué se necesita para nacer de nuevo? Morir. Lo primero es morir. ¿No? ¿Morir a qué? A toda esa sabiduría que traemos del mundo para recibir la sabiduría de Dios. ¿Cómo así? Juan 3, 6, 7. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Siguiente versículo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Esto lo está diciendo Jesús, tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es recibir esta nueva vida espiritual y empezar a vivir en ella y no más en la carne. En otras palabras, un versículo, vamos a ver los liderazgos, un versículo de Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bueno, aquí está completo, pero se lo resumo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero entonces para que Cristo viva en mí, tengo que dejar de vivir yo. Si yo sigo viviendo, ¿cómo va a vivir Cristo en mí? Y entonces, cuando aceptas el llamado de Dios, viene un proceso de desintoxicación del mundo, donde empiezas a adquirir ahora el conocimiento de Dios. ¿Cómo así desintoxicación? Pues tienes que ir dejando toda esa sabiduría que tenías del mundo, todo lo que sabías. Por ejemplo, te van a proponer un negocio. Hey, papi, ¿cómo voy yo ahí? O tú ves que te encuentras un celular en la calle. Papi,
yapper, el famoso yapper. Ya perdió. Y sin embargo, te empiezas como a quitar de toda esta sabiduría, de todas estas cosas, y ahora empiezas a recibir la sabiduría de Dios. Ves el celular y ya no, pero y coges el celular y, mira papi, se te cayó el celular, mira tal. O sea, ya empiezas como a recibir todo esto nuevo, porque comienzas a aprender nuevamente cómo debes actuar, como decía el versículo. Recibir esta nueva vida espiritual, o sea, cómo debes actuar ahora que el Espíritu es el que domina tu vida y no tu carne, cómo debes pensar, qué debes hacer. El Señor te empieza a mostrar tus fallas y tú entras en un proceso de mejorarlas. A mí me pasó poco a poco, eso no fue un día para otro, poco a poco el Señor me iba mostrando las fallas. Pues poco a poco me iba diciendo, hey, mira, no me gusta cómo tratas a tu mamá, mejora eso. Otra vez, hey, ven acá, a veces eres muy explosivo, mejora eso. Hey, a veces se te entra el espíritu de Daniel Martínez y eres imprudente, mejora eso. El espíritu de Daniel Martínez de antes, no, cuando estaba en el mundo. Y entonces este es el proceso de nacer de nuevo, limpiarnos. Y en esta etapa viene algo muy interesante cuando ya recibimos el llamado, y es que la gente te empieza a juzgar. Y es importante que esto lo tengas claro porque mucha gente cae por esta razón. Vas a ver que lo que te rodean empiezan a juzgarte, y de pronto no a propósito, pero es algo que sucede. De pronto estás en la casa y reaccionas mal y dices, ¿y esto que Cristo vive en ti? No sé si a alguno les ha pasado. ¿Y esto que estás yendo a la iglesia? A ver, y a veces muchos jóvenes caen por esto, porque llegan y después llegan al cuarto, Señor, pero ¿cómo es posible si yo estoy haciendo las cosas bien y mi mamá me sigue diciendo esto, tal, los demás? Pero es que es un proceso. A mí, por ejemplo, en mi casa, yo cuando me convertí, yo todo el tiempo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Y cuando la embarraba, mi mamá me decía, yo no sé cuál será este Cristo, ese no es el Cristo que yo conozco. A mí por dentro me acaban de decir, Señor, Padre amado, ilumínala o elimínala, Señor. Pero, y aquí todavía, en este momento, tus frutos no son evidentes para la mayoría. Y es entendible. O sea, llevas años siendo de una manera, de pronto en mi caso tenía 22, 23, 24 años siendo de una manera, es normal que de un día a otro no te vayan a ver diferente. Tú tienes a la gente acostumbrada a que les responda feo, a tu familia, a que los ignores de un día para otro. Hola familia, soy Luz. Como que, hey papi, ¿qué? O sea, jódela suave, es un proceso. Al principio los frutos no los empiezan a ver, pero aquí tienes que persistir. Y esto es crucial porque es indispensable que empecemos a dar frutos y que nuestros frutos sean evidentes. Al principio no lo notarán. Es verdad, la gente que te rodea no se va a dar cuenta al principio y eso a uno le duele. ¿Cómo es posible que estoy haciendo las cosas bien y no se da cuenta? Pero hago una embarrada y me la sacan en la cara enseguida. Eso no le ha pasado a ustedes, me pasaba a mí nada más. Y entonces el caso es que aquí llega o aplica un dicho que los que jugamos FIFA, ¿quiénes juegan FIFA aquí? Jugamos FIFA, los que jugamos FIFA aquí conocemos bastante este dicho y es: tanto va el cántaro al agua hasta que al final se rompe. Es un dicho que dice el comentarista de FIFA. Y es así, va a llegar un momento que tu cambio sí se va a volver evidente. Mi mamá pasó de decirme, ¿y esto que vas a la iglesia? A decirme, ahora sí te estoy creyendo. Este Cristo sí me parece conocido. Esperemos que no sea flor de un día. Sí, pero ahí está atrás, mira, está muerta la risa porque sabe que es así. Señor, Padre, ten consideración, misericordia de ella. Entonces, ustedes tienen que tener paciencia. La palabra de Dios dice en Santiago 1:12, menos mal no es el siguiente, sino es 1:12, que lo entendió. Dice, Dios bendice a los que soportan o esperan, a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Mira, Dios bendice a los que soportan con paciencia. Tenemos que tener paciencia en el proceso, tenemos que perseverar y tus frutos empezarán a dar resultados.
ahora la gente ya va a empezar a reconocerte como que algo diferente, como, hey, ven acá. La gente que te conocía antes te dice, joder, papá, te veo como más calmado, te veo como más tranquilo. Y a esto es lo que estamos llamados, a que los demás vean nuestros frutos. Hay un dicho que las mamás de Barranquilla no lo usan nunca, nunca. Es uno que dice, la mujer del César no solo debe serlo. Esto lo conocen sobre todo las mujeres, digo yo, porque siempre he visto a mi mamá le decía a mi hermana, la mujer del César no solo debe serlo, sino para serlo. Entonces, todos los días. Entonces, y la Biblia nos dice lo mismo, la palabra nos dice lo mismo, obviamente no de esa misma manera, pero en Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Incluso hay otro versículo más contundente que es Mateo 3:8 y dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Tiene que ser evidente nuestro cambio, iglesia. No podemos seguir llevando la misma vida que llevábamos antes. Y nos va a costar, obviamente no es fácil, es un proceso, pero tenemos que empezar a hacer cambios poco a poco, uno en uno, ir cambiando, ir mejorando, persistiendo, y vamos a ver que los frutos van a empezar a llegar. Y un árbol que da fruto, y esto quiero que lo guardes en tu corazón, un árbol que da fruto es aquel que lo que produce es bueno para los demás. Si la manzana da fruta o el manzano da fruto, ¿quién se come esas manzanas? Nosotros. Entonces, dar fruto también incluye servir al Señor. No solamente que te vean internamente, ay, oye, qué manzanas bonitas, sino que les deja a los demás esas manzanas. Hay que compartir la palabra del Señor, compartir de lo que Dios te ha dado, llamar a los otros a que sigan al Señor, inspirarlos, motivarlos a que cambien su manera de vivir, ayudar a que más personas sean convertidas. Amén. Entonces, el proceso de un elegido del Señor, de un escogido del Señor, si me pones otra vez los 3 puntos, Pati, te lo agradezco. El proceso de un elegido por el Señor es escogidos antes de nacer, llamados para entregarnos a Él y nacer de nuevo. Ahora, ¿con qué finalidad? ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? ¿Con cuál es la finalidad de todo esto? Ser llamados hijos de Dios. Y además de ser hijos de Dios es poder empezar a vivir la gloria de Dios, vivir el reino de Dios aquí. A los que venimos los domingos, vemos que el pastor nos predica mucho que no solamente es que el cielo lo vamos a vivir cuando muramos, sino que podemos vivir el cielo aquí, podemos vivir el reino de Dios aquí, las bendiciones, las promesas. Y mira lo que dice Romanos 8:17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Y cuál fue el sufrimiento de Dios o de Jesús? La muerte. Debemos participar de su sufrimiento, debemos participar de la muerte. Nosotros también debemos morir a nosotros mismos para llegar a vivir esa gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Juan 15:16. ¿Qué es la gloria de Dios? No es una amiga de Dios que se llama Gloria. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aquí este versículo, déjamelo un momento, porfa, porque mira lo que dice. Esto resume todo lo que ha sido la palabra de hoy. Es: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, Él nos eligió antes de nacer. Les encargué que vayan y produzcan frutos, o sea, que nazcan de nuevo y produzcamos los frutos. Y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea, vivir la gloria de Dios. Aquí es cuando el Señor te empieza a bendecir de una forma inimaginable. No solamente es cuando te da un trabajo para ganarte el mínimo, sino cuando de repente te sale un trabajo que tú dices, uy,
yo sí merezco este trabajo, yo sí estoy capacitado para esto. O sea, ya el Señor te empieza a bendecir de otra manera. Y mira, a mí me echaron, por ejemplo, para contarte algo rápido, de 7 colegios. Era muy juicioso, como mi sobrinito que está ahí atrás corriendo por toda la iglesia. Me echaron de 7 colegios. Bueno, estudié en 7 colegios, me echaban, me negaban cupos, no me aceptaban. Y cuando yo entro a Dios, se pueden imaginar que yo no quería en mi vida volver a estudiar en un colegio. Y a mí el Señor, cuando yo me convierto, me dice a través del pastor Gustavo: es hora que empieces a estudiar una carrera. Y yo, Señor, lleguemos a un acuerdo, papi, es hora que lleguemos. Y me dio 3 carreras para elegir. Yo elegí publicidad. Entonces cuando yo entré, yo dije, bueno, va a ser todo. Si el Señor me manda a estudiar, tú te encargas. Y en ese momento el chorro económico en la casa, negativo. Parecía como el chorro de la ducha del baño en la casa de mi abuela, un chorrito así, y nada, negativo, ¿no? Y cómo pagaba la universidad. Yo decía, ay, Señor, pero o sea, no tengo para pagar ni la universidad. Si tú me dijiste que estudiara y yo estoy obediente, ¿cómo es posible que no? Entonces, bueno, yo empiezo a estudiar con muchas dificultades, con muchas cosas, y yo empiezo a tener un sueño. Le dije, bueno, Señor, yo estoy estudiando, pero entonces ayúdame, que me gradúe excelente, que sea uno de los mejores puntajes. Para mí esa era la gloria. Que sea, que me gane una mención de honor, ¿sí? Para llevarla a los colegios que fui y decirle, mira, me echaron una mención de honor. Son ustedes los que no saben manejar a los niños como yo. Entonces, ¿y qué sucedió? Sucedió con creces. Cuando me gradué, después de graduarme, me llaman un día al ministerio y me dicen, ¿saben que cuando uno se gradúa de la universidad, uno hace el examen, los ICFES de las universidades, y me llaman del Ministerio de Educación de Bogotá? Hola. Yo colgué y dije, me van a pedir plata. Cuando uno nos llama a alguien del interior, uno dice plata. Y me llamaban y yo, esta gente está corta de plata. Amigo, estás nadando en la piscina equivocada, aquí tampoco hay plata. Y yo se los decía y me les colgaba. Y un día me llama una señora regañándome. Imagínense, si los cachacos de por sí hablan como fuerte, imagínense regañando. Oiga, antes que cuelgue. Y yo, ¿qué pasó? ¿Va a venir a la ceremonia o no va a venir? Y yo, amiga, no me tienes que gritar. No, es que me has colgado 1000 veces. Ay, pero tú no aguantas juego. ¿Cuál ceremonia? Entonces dice, sí, la ceremonia de que te ganaste el examen número 1 de todo Colombia fue el tuyo. Y dije, wow. Me llevaron a Bogotá a recibir el premio. Y aquí vemos la gloria de Dios. La gloria de Dios, Él te bendice más allá de lo que puedas imaginar. ¿Cuántos quieren vivir en la gloria de Dios? Amén. ¿Cuántos? Y para cerrar, hay muchos que lastimosamente nunca contestan el llamado. Si me pones otra vez los 3 pasos, porfa, Pati, te lo agradezco. Hay muchos que somos escogidos y no contestamos este llamado. O de pronto contestamos el llamado al principio, nos empaquitamos, uy, sí, Señor. Y sin embargo, después, cuando tenemos que nacer de nuevo, uy, no, Señor, man, yo cómo voy a dejar de joder. Oh, Señor, pues si las mujeres las creaste tú, ¿cómo me vas a decir que las deje, men? Pero como ya es un proceso, y hay gente que lastimosamente se aleja de Dios en el proceso de nacer de nuevo. O hay gente que nace de nuevo, pero no da frutos. Hay gente que nace de nuevo interiormente, ya ellos están bendecidos, bien, pero no comparten eso con los demás. Se estancan y no dan los frutos que deberían dar. Y lastimosamente esto causa que no terminan viviendo la gloria que el Señor preparó para ellos. Y vuelvo y repito lo que dice en Apocalipsis, que dijimos ahorita, es: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Hay algunos que terminan no abriéndole la puerta. El Señor llama y terminan no abriéndole la puerta. Parece mentira, pero dicen, no, yo así estoy bien. ¿Para qué? Yo así estoy bien. Hablaré contigo cuando me muera. Y yo les voy a contar algo personal, ya estamos terminando, que me sucedió con un hermano que venía a esta casa. ¿Quieren que les diga quién? Bien, nadie dijo así, aquí no hay chismosos en esta iglesia. Sí, Señor. Y me pasó algo muy especial con un hermano que venía aquí a la iglesia. Nosotros en una etapa entramos a trabajar en un call center. Y ustedes saben que los ambientes en los call centers, Cristo vive en medio de todo ese ambiente. La gente nada más habla de Dios. Y yo me encuentro con esta persona en
entrevista y había mucha gente en la entrevista, en un salón, y antes de que llegara la persona a hablarnos, yo no sé por qué el Señor me dice, habla con él y ora con él. Imagínense que el Señor les diga a ustedes en el corazón que oren frente a un poco de gente que tú dices, yo no quiero jugar un libro por su portada, pero mejor no saco el iPhone. Sí, porque, un ambiente pesado. Y que el Señor te diga eso. Yo le digo, papi, ven acá. Tú me permites orar por ti. Él era amigo de aquí, no conocía su vida privada. Y yo empiezo a orar con él y el Señor me empieza de repente, me toma y empieza a hablar a través mío y empieza a decir, mira lo que te digo hoy. Tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Tienes un pecado escondido, oculto, que tienes que dejar. Y tienes que dejarlo hoy. Escucha lo que te estoy diciendo. El nombre de la persona. Escucha lo que te estoy diciendo. Deja ese pecado que tienes oculto hoy y recibe el llamado, o no volverás a saber de mí en mucho tiempo. Yo no sabía de qué se trataba. Yo después me asusté. Yo solamente vi que el man estaba llorando y dije, bueno, atiné. Pues yo no vi que nada. Yo vi que estaba llorando y dije, bueno, ahí fue cuando me di cuenta y dije, bueno, es algo de Dios, pero yo de verdad no sabía qué era. Con el tiempo, esta persona, como al mes, salió ese pecado que tenía. ¿Quieren saber cuál era el pecado? Un pecado que tenía la persona, digamos que era saltarín, le gustaba explorar. Bueno, y entonces salió esto a luz y él definitivamente se terminó saliendo de los caminos de Dios. Y me he enterado por bocas ajenas que esta persona no ha vuelto a los caminos de Dios, que su vida no está para nada bien, que no es feliz, aunque está viviendo su pecado al aire libre, no está ni feliz ni le está yendo bien en su vida. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿quién vas a ser tu iglesia? ¿Vas a ser de los que reciben el llamado, de los que le abren la puerta a Dios confiando en que Dios tiene cosas más grandes para ellos? ¿O van a ser de los que no son capaces de desligarse del mundo? Los que no son capaces de dejar atrás sus pecados, su antigua manera de vivir. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento. Si me ayudas con las luces, Isaac, porfa. Yo quiero que cierres tus ojos. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está diciendo, eres un escogido. Hoy el Señor te está diciendo, yo te llamé para cambiar tu vida. Yo te llamé no solamente para que vivas lo que estás viviendo, sino para que vivas algo mucho más grande, para que vivas algo mucho más especial. Yo te he llamado no para que seas lo que eres hoy, sino para que seas lo más grande que puedes llegar a ser. La pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿qué te falta para entregarte al Señor? ¿Qué te falta para aceptar mi llamado? ¿Qué te falta para entender que yo te creé, yo te estoy criando, yo te quiero hacer de nuevo, yo quiero hacer grandes cosas por ti? Pero ¿vas a aceptar mi llamado? Lo que el mundo te ofrece no se compara con lo que yo tengo para ti, te dice el Señor. Lo que el mundo te ofrece no se compara con lo que yo tengo para ti. Señor, te entregamos estos corazones. Señor, te pedimos que seas tú tomando cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque somos llamados, porque somos escogidos, Señor. Porque tú nos elegiste, Señor, para bendecirnos, Señor. Gracias, Padre. Hoy entiendo, Señor, que mi vida es junto a ti, Señor. Hoy entiendo, Padre, que mi llamado es seguirte, es servirte, Señor. Y aunque por mucho tiempo he hecho lo incorrecto, aunque todavía hay cosas en mi vida que me quieren alejar de ti, todavía hay cosas en mi vida que me quieren apartar de tu camino, Señor. Hoy va a ser un día que yo voy a decir, dejo el mundo atrás y me preparo para recibir lo que tienes para mí. Hoy dejo atrás todo lo que me tenía atado, amarrado, y hoy, Señor,
Señor, abro mis brazos para recibirte completamente, para recibirte del todo. Y el Señor me está mostrando, obviamente hay gente que es nueva en la iglesia, pero esta palabra no es solamente para ustedes, les dice el Señor. Esta palabra es para aquellos que ya lo conocemos y quizás nos hemos demorado en el llamado, o para aquellos que también hemos incluso decidido nacer de nuevo, pero nos hemos estancado. En algún momento le servimos al Señor, fuimos líderes y hemos detenido este liderazgo. Hoy el Señor te está llamando y te dice: prepárate, porque si te entregas a mí, voy a hacer cosas que ni tú esperabas, que ni tú imaginabas. Date un minuto para orar con el Señor. Date un minuto para entregar tu vida al Señor. Dile audiblemente ahí, dile: Señor, yo te recibo. Señor, yo acepto tu llamado. Dile: Señor, yo atiendo tu llamado. Señor, yo sé que me he equivocado. Te pido perdón por equivocarme. Te pido perdón por mis fallas. Te pido perdón por mis errores, Señor. Quiero que hagas nuevamente algo maravilloso en mí, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida para que la unas contigo, Señor. Te entrego mi vida para que cambies todo, Señor. Tú sabes a las cosas que me duelen. Tú sabes las cosas que me afectan, Señor. Hoy te las entrego, hoy te las entrego. Y haz algo nuevo conmigo. Haz algo nuevo conmigo. Si tú quieres aceptar este llamado hoy, si tú estás dispuesto a aceptar este llamado, yo quiero que ahí donde estás, con los ojos cerrados, orando, levantas tu mano. Levanta tu mano y uno de los líderes va a llegar a orar por ti. Va a llegar ahí a orar contigo, a tu lado. Hay algo maravilloso para ti hoy. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oh, porque eres escogido, te dice el Señor. Eres escogido, eres escogido. Yo soy tu papá, te dice el Señor. Yo soy tu padre, te dice el Señor. Yo soy el que te toma de la mano, que quita tus miedos. Yo soy aquel que quita, Señor, todas estas cosas. Yo soy aquel que quita todas estas cosas que te han dolido, que te han hecho daño. Permíteme transformar tu corazón. Permíteme transformar mi vida. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Sé tú, Señor, sé tú. Que sea tu presencia, Señor. Que sea tu presencia llenando cada corazón, Señor. Que sea tu presencia, Señor. Que sea tu presencia, Señor. Oh, Señor. Nuevos corazones salen hoy. Nuevos llamados salen hoy. Nuevos llamados salen hoy. Oh, Señor, recibe esta oración, Padre Santo. Aquí están tus hijos que se entregan a ti. Que se entregan a ti. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Oh. Gracias, Señor. Gracias, 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 papá. Gracias. He decidido Gracias. seguir a Cristo. Gracias, Señor, porque eres tú. Eres tú, papá. Eres tú, Señor. Seguir a Eres tú, Señor. Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta noche, por esta tarde, por este servicio, por esta palabra, Señor. Te damos gracias, papá, porque entendemos, Señor, hoy. Entendemos que fuimos llamados por ti. Entendemos que fuimos llamados, Señor, para grandes cosas. Que fuimos llamados para cambiar nuestra forma de vivir, recibirte y realmente poder ser aquello que nos creaste. Gracias, Señor, porque hoy pones propósito en nuestras vidas y porque donde no veíamos vida, hoy vemos más que vida, hoy vemos una vida bendecida.
Hoy vemos una vida en victoria. Y así te dice el Señor: porque me has recibido, yo te levantaré. Porque te has decidido, has tomado la decisión de seguirme. Hoy te levanto, hoy entro en ti y bienvenido, porque a partir de hoy eres un hijo mío. A partir de hoy empieza este proceso de nacer de nuevo, y no te preocupes, que yo estaré en todo tiempo contigo. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por este servicio. Declaramos una noche maravillosa. Declaramos un fin de semana excelente con puente. Y, Señor, que seas tú guardando nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Amén, amén y amén.